Bueno, muy bien. Bueno, ahí se va sumando más gente, así que en un minutito empezamos, ¿sí? Bueno, ahí se va sumando más gente. Ahí estoy esperando al otro profe. Vamos a dar la clase en conjunto y empezamos, ¿sí?
Hola Marí, Hola Beto, ¿cómo estás? Ahora bien. sí, ¿no? Estaba mal el link, sí. Buenas tardes O a sea, no el todos. link, lo que está escrito. El vínculo, sí. ¿Sabes qué te quería preguntar, Mari? Yo estoy viendo ahí en el campus y, y me parece con un cartel de restringida el capítulo de hoy, pero capítulo No, no, 7 pero está habilitado. Chicos, ustedes lo vieron, ¿no? solamente para sacarme la duda. Chicos, ustedes ven en el campus, ¿no? El capítulo. Sí, el capítulo 7, 7, 8, Sí, están los ejercicios. Sí, el OG. sí, lo G. Exacto, lo que sí, tal cual, tal cual. No, ¿sabés qué pasa, Beto? Eso queda así como restringido porque tiene una fecha de inicio, que era la del año pasado, por eso dice restringido. A partir de tal Claro. fecha se puede ver, pero después ya Bueno, lo dejamos liberar, ¿sí? disculpas por la ignorancia, pero la duda No, no, tuvo más. mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, ya estamos todos en el aula. Bueno, ¿cómo andan después del examen parcial? Bueno, a ver, avisos parroquiales, ¿te parece, Beto, antes de empezar? Sí, por favor. El próximo, el próximo jueves tenemos clase compartida presencial, teoría y práctica, ¿sí? Como vamos a continuar con este tema, es importante, lo vamos a volver a mencionar al final, que traten de leer, de repasar este ejercicio y anticiparse a lo que vamos a ver, porque al compartir la clase, bueno, vamos a tener una parte de teoría y después nos queda a nosotros la práctica, ¿sí? Y posiblemente, después ya lo vamos a informar en el campus, pero entreguemos los parciales. Bien, la práctica ya está toda corregida, ya está para entregar, con lo cual seguramente el jueves entregamos todo y vamos a perder unos minutitos más. Entonces, la idea es, vamos a empezar con el tema hoy, lo finalizamos el jueves. Estaría interesante que ustedes puedan repasar, aunque sea lo que estamos viendo hoy, un poco la teoría y leer, aunque sea el ejercicio que les vamos a mencionar, que es el G.3, que es el que vamos a ver el jueves de manera presencial. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, Bueno, eso como para... sí, el ejercicio G3 es integral, va a trabajar un par de temas, entonces va a requerir consultar el enunciado, ir y venir con el enunciado, y no nos va a dar mucho el tiempo para revisarlo. Imagino que depende de lo que se extienda cada profesor de teoría, va a quedar más o menos tiempo para hacerlo, pero estaría bueno de que vayan con el ejercicio visto, así nos pueden seguir y pueden aprovechar la clase. De paso, hablando de la clase compartida y hablando de que vamos a entregar las notas, me gustaría dos cosas. Yo sé que tengo las expectativas muy altas y le pido mucho. Lo primero que le voy a pedir es si por favor alguno puede encender la cámara. Siempre les recuerdo, para nosotros es importante poder ver alguna carita que nos dé un poco de retroalimentación de que están ahí, de que van escuchando en la medida que ustedes se comprometen con nosotros y con sus compañeros, ¿no? Porque el que prende, el que enciende la cámara queda solito y está bueno, chicos, que hagamos la clase entre todos. Beto, las mujeres somos más valientes, ¿eh? Sí, sí, gracias, chicas. Chicos, de verdad que es horrible dar clase con la pantalla apagada. No saben lo que es estar de este lado. Así que vamos, arranquen alguno más que prenda la camarita y que se sume a este desafío. El punto número dos, me gustaría también que hagan algún comentario del examen. Lo decimos todos los años, el objetivo nuestro es tratar de compartir el conocimiento, de hacerlo de la forma más efectiva posible y de vuelta, como con las cámaras. Si no hay retroalimentación y si no viene nada del otro lado, nosotros no tenemos oportunidad de mejorar. Lo voy a plantear así. Entonces, está bueno que ustedes digan lo que sienten, lo que les parece, y nosotros en ese ejercicio de ida y vuelta, tenemos la posibilidad de cambiar algunas cosas o al menos considerar la opinión de ustedes. Si no hay opiniones, si no hay imagen, no tenemos la menor idea de qué es lo que va pasando con ustedes. Nos preocupa y nos ocupa que ustedes puedan entender la materia. Es una materia súper complicada
y que requiere el compromiso de las dos partes. Bueno. Entonces, en la clase que viene, el G3. Poco tiempo, les sugiero para ustedes, para que sea más efectivo, que vengan con el tema leído. Y escuchamos, le doy espacio a ustedes para que hagan algún comentario de qué le pareció el examen o si alguien quiere decir algo. Si no, avanzamos con la clase, no, no hay problema. Bueno, por ahí Beto se van a animar sobre el final. Si te parece, avanzamos con lo que tenemos para hoy y después cualquier cosita, si alguien tiene interés, nos quedamos un rato más. ¿M? Vale, Te comparto, perdona, te voy a poner como coanfitrión y te comparto la pantalla. sí. Ahí, Bien. ahí arranco. Mari te decía, si querés que dé la primera parte y la parte de financiamiento, o cuando vos quieras. Dale, dale, dale. Arrancamos, sí. A ver, Muy bien. voy. eh, Estoy compartiendo. ah, estás compartiendo vos. Bueno, Sí, ya lo comparto porque lo tengo acá abierto. ¿M? dale, dale. Bien. Bueno, nosotros arrancamos lo dijimos un poco la otra vez, con este tema que es la administración del capital de trabajo, que que para mí, digo, es el el tema más importante de gestión. ¿Por qué digo esto? En realidad hay un montón de temas importantes, a todos se les va a ocurrir, digamos, que la compra de un bien de uso es algo que condiciona a la empresa para largo plazo, la toma de un préstamo es algo que condiciona la conducta financiera que va a tener la empresa, pero digo, todas estas cosas que son importantes por la dimensión y el volumen que tiene la decisión de inversión y la decisión de financiamiento, son cosas que se hacen esporádicamente. No todos los días compramos un bien de uso, no todos los días tomamos un préstamo que nos comprometa significativamente para el futuro. Lo que sí hacemos todos los días en la gestión es administrar el capital de trabajo, porque es la actividad principal de la empresa, es el flujo de operaciones de la empresa. Entonces, todos los días estamos considerando comprar mercadería, todos los días estamos haciendo ventas. Todos los días estamos administrando los créditos de las ventas que otorgamos a crédito. Todos los días estamos buscando financiación. Entonces, lo que más impacta en el resultado operativo de una empresa es la administración del capital de trabajo. Y esta serie de ejercicios, la serie de ejercicios G, trabajan sobre la administración de capital de trabajo. El G1, que es el que nos ocupa hoy, que se llama Musicales, se va a centrar en la administración de los créditos por ventas como el primer rubro del capital de trabajo. Y arranca María con la Filmina presentando un repaso de la rentabilidad. Y la pregunta que me surge acá, antes de que nos pongamos mecánicamente a resolver el ejercicio, es ¿por qué es importante entender la rentabilidad para la administración de capital de trabajo? No quiero, digo, esto es difícil, el ida y vuelta acá es difícil, pero quiero que por lo menos se tomen un segundito para entender de qué forma encaja la fórmula de rentabilidad con las decisiones de administración del capital de trabajo. Y la verdad que esto es súper, súper lineal. Todas las decisiones que tomemos en la empresa hay que medirlas de alguna forma para saber si son buenas decisiones o si son malas decisiones. Yo tengo que medir todo el tiempo cómo estoy hoy y cómo quiero estar, o cuál es mi objetivo de estar en el futuro. Entonces, la única medida de productividad que tenemos aceptada, que ustedes ya conocen, es la rentabilidad en este caso, del activo total, para ver si en los movimientos que hago de inversión en capital de trabajo, cuál es el impacto que tienen en el resultado operativo. Y la segunda dimensión, que es la que viene del otro lado de la ecuación patrimonial básica, que son las decisiones de financiamiento, van a tener vinculación con la RPN y van a tener vinculación con qué forma quiero financiar lo que hago con el capital de trabajo. Yo sé que suena muy abstracto esto, por eso está bueno hacer un repaso teórico, lo hablamos con Mario hoy a la tarde,
repasar teóricamente para ver cómo son estos conceptos teóricos en la práctica. Y en la práctica lo que vamos a proponerles a ustedes es ejercicios donde se mueven variables de la administración de capital de trabajo para ver cuál es el impacto que tiene en la empresa. Y entonces todo se resume a que necesito determinar cuál sería la situación patrimonial de la empresa y cuál sería el impacto que tienen las alternativas en la rentabilidad de la inversión. ¿Sí? Bueno, em, el repaso de la rentabilidad del activo total que está propuesto en esta filmina, vamos a hacerlo sencillo, pero esto lo que yo les digo, se tienen que saber como el ABC, lo tienen que tener ustedes grabado para poder arrancar con el análisis y sobre todo qué implica cada cosa. Porque, digamos, la primera separación de resultados ordinarios y resultados extraordinarios obedece a que en realidad lo que podemos analizar es lo ordinario, porque el resultado extraordinario carece de repetición, es un suceso aleatorio, y dentro de la actividad ordinaria teníamos actividades principales y actividades secundarias. Las actividades secundarias asumimos que también tienen ese carácter de temporal, en realidad la actividad secundaria está esperando en algún momento o manteniendo fondos en forma productiva para poder volcar a la actividad principal. Y finalmente la actividad principal, por la fórmula de Dupont, trabajo sobre el margen y la rotación. Y para los análisis que encaramos en esta parte, el margen y la rotación son dos variables importantes. ¿Cómo se define el margen y la rotación? También ténganlo presente. Acá no lo desagrega, pero está bueno que ustedes tomen esta formulita y recuerden que el margen es la utilidad sobre las ventas y que la rotación es la venta sobre el activo promedio, en este caso actividades principales que fueron utilizados para lograr ese resultado operativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tengo que entender yo es qué pasa cuando incremento mi capital de trabajo. O qué pasa cuando hay un decremento de capital de trabajo. Entonces, que se acelere o que se desacelere la rotación, ¿es algo bueno o es algo malo? Que yo mejore el margen porque logro achicar los costos. En sí mismo es algo positivo, pero ¿cómo impacta con la rotación? ¿Cómo es el resultado final del margen y la rotación? No me quiero poner muy abstracto, Mario, vos anda interviniendo No, si te no, está parece. perfecto. Yo solamente Eh, les quiero agregar una cosita, si me permitís. sí, por supuesto. ¿Se acuerdan que nosotros en la primera parte vimos capital de trabajo? Lo trabajamos con el enfoque financiero. Estábamos pensando, ¿sí? ¿Qué pasaba con la generación provisoria? ¿Cuál era la necesidad de financiamiento? ¿Qué pasaba con la generación definitiva? Lo veíamos desde la óptica del cálculo del capital de trabajo en términos de las ventas. Antiguamente, en esa parte también veíamos el capital de trabajo, el enfoque económico, y con los años lo separamos, lo pusimos en esta parte porque en realidad tiene más lógica pensar en la administración de capital de trabajo, como decía Beto, a través del rendimiento, ¿sí? Cuando ya calculamos los índices de rentabilidad, que ustedes los tuvieron ya para el primer parcial, o sea que esto de margen, rotación, ya lo tienen que tener súper claro. La idea era justamente pensar en esto. ¿Qué pasa o qué decisiones podemos tomar cuando evaluamos cuál es el rendimiento de nuestro capital de trabajo? Y frente a las distintas variantes que nos pueden surgir, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Algo importante que surgió en el parcial, lo quiero aclarar ya que estamos acá, con respecto a lo que es las operaciones secundarias. En el parcial había una inversión transitoria, un plazo fijo, y algunos se confundían, aquellos que me preguntaron, yo les dije, no lo tengan en cuenta, piensen bien el concepto de lo que es un plazo fijo. No responde a una inversión, a una operación secundaria, ¿sí? Es una inversión transitoria, conceptualmente no nos vamos a meter en las resoluciones técnicas, pero el concepto de operación secundaria reviste a otra cosa, remite a algo que yo estoy teniendo con el objetivo, por ejemplo, tengo un local que lo alquilo, con el objetivo de generar un rendimiento adicional
no tan transitorio como un excedente de flujo de fondos que lo puedo llegar a poner, por ejemplo, en fondos de inversión o algo de manera transitoria. Digo, tengo esa plata, momentáneamente la uso, la pongo en eso y después lo recupero. ¿Se entiende? Por eso en el parcial algunos se complicaban. Yo les dije, fíjense bien el concepto de operación secundaria. Eso como para aclarar. Y la idea de estos ejercicios es que vamos a evaluar cómo se modifica el capital de trabajo en términos de lo que ya vimos, ya estuvimos viendo a través de las inversiones medias, qué es lo que vamos a conseguir cuando cambia alguna de las variantes, y después aplicamos rentabilidad, con lo cual no estamos viendo ningún concepto nuevo, ninguna herramienta nueva, sino que estamos integrando en este tema lo que ya estamos viendo previamente, ¿sí? Eso quería aclarar, Entonces, Beto. perfecto. Entonces, voy a hacer una síntesis de esto. ¿Qué quiero hacer con esto? Y lo que quiero hacer es saber si me conviene comprar mercadería al proveedor A o al proveedor B, que me vende un poquito más caro, pero me da más plazo. Lo que quiero saber si le conviene a la empresa darle más crédito a sus clientes, porque voy a vender un poco más aun cuando tengo una posibilidad de un resultado por exposición a la inflación. ¿Se entiende? Lo que quiero saber es si me conviene tener 6 meses de stock en el depósito o si me conviene comprar cada 15 días. Estas son las decisiones que tiene que tomarse en la empresa y que digamos, el gerente de administración y finanzas tiene que estar con la capacidad de poder decidir. Por eso les decía al principio de la materia que esta materia es de las más importantes para mi gusto, aunque cada profesor tiene su corazoncito en su materia. En esta, el resultado de las decisiones que toman impactan en la rentabilidad de la empresa. Entonces, este capítulo tiene como sentido empezar a definir cómo aprendo a elegir si la decisión va o no. Y ya nos metemos directamente en los números para entenderlo. Bien. Lo que Entonces, les queríamos mencionar, perdón, Beto, antes de empezar con el enunciado, a ver, nosotros acá siempre desde la práctica lo que tratamos es de darles algún esquema de trabajo sugerido, porque no es la única forma de hacerlo, podrían plantear otras alternativas, pero la idea es plantear una metodología de trabajo que les resulte útil, sobre todo para el examen, que es lo que les preocupa en el corto plazo. Bien, entonces, si nosotros vamos a evaluar qué es lo que pasaría si damos más plazo a nuestros clientes, qué pasaría si nuestro proveedor nos acorta el tiempo de pago, si queremos tener más mercadería en stock, la idea sería pensar qué pasa en el estado de resultados, o sea, cómo se modifica la utilidad y cómo se modifica la inversión y su financiamiento. Por eso nosotros proponemos, siempre tenemos que armar un estado de resultados del punto de partida, en el punto de partida. Lo llamamos estado de resultados original. ¿Qué significa esto? Vamos a ver desde dónde estamos, desde dónde partimos y hacia dónde queremos ir. En el caso del original, puede ser el estado histórico, o sea, lo que nosotros tenemos hasta ahora y que pensamos que se va a seguir repitiendo, o podría ser una situación proyectada. Si nosotros consideramos que cambia el contexto, cambian las condiciones del mercado, de golpe hay recesión, mis clientes no me van a salir comprando lo mismo, podríamos proyectar la situación que podríamos llegar a tener sin tocar ninguna variante y ese sería nuestro estado de resultados original. A ver si me explico, no sé, Beto, si se entendió. sí, sí, No sí. necesariamente siempre es el histórico. Claro, ¿Por qué? es Porque decir, estamos decidiendo, estamos evaluando bien, alternativas, lo que tendríamos sin hacer nada frente a sí, alguna opción que podemos llegar a plantear. sí. Exacto, nosotros vamos a buscar la rentabilidad. Para buscar la rentabilidad, sí o sí, necesitamos las utilidades y la situación patrimonial. Entonces, el esquema que nosotros presentamos propuesta es este. Siempre vamos a tener que armar un estado de resultados para una alternativa. Pero la pregunta es, si el factor de decisión es la rentabilidad mejora, tengo que tener siempre un estándar. ¿Cuál es el punto de comparación? ¿Con qué comparo la alternativa? Y lo tengo que comparar con la situación actual. La pregunta es, ¿la situación actual es repetible para el próximo año? Si yo elijo las definiciones comerciales, digo, mantengo
la misma política de bienes de cambio. Mantengo la misma política de créditos por ventas. Quizás no sea repetible. ¿Por qué? Y porque la coyuntura es diferente. Entonces, por ejemplo, la inflación es distinta. O hay condicionamientos del proveedor. Entonces, ¿yo contra qué tengo que comparar? ¿Contra la situación del año pasado? ¿O con la situación del año pasado proyectada con la coyuntura nueva, sin haber hecho ningún cambio de política comercial? ¿Me explico? No, esto viene a cuenta porque un año nosotros propusimos tres escenarios. El escenario pasado, el escenario futuro sin hacer ningún cambio de política y a evaluar una alternativa con un cambio de política comercial. Entonces la comparación no era con lo que había pasado, sino que era con las condiciones comerciales viejas aplicadas en un contexto de coyuntura económica distinto, que sería la proyección. ¿Se entiende? ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, lo primero que tienen que construir es contra qué van a comparar cuando evalúen cuál es el rendimiento, la rentabilidad de la alternativa. Porque ese es el factor de decisión, que la rentabilidad de la situación alternativa mejore la situación de la empresa en este momento o en este momento con la consideración de la coyuntura económica. Obviamente, si están comparando contra algo que no es lo correcto, ya tienen todo mal, ¿se entiende? A ver, no solamente pensando en un examen, sino que van a asesorar a su cliente de mala manera, porque no están comparando con la situación que realmente van a tener, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, estado de resultados, analizar inversión y financiamiento, cómo cambia, qué era lo que teníamos, qué es lo que tenemos en las alternativas, cálculo de rentabilidades y sus componentes en la situación original, situaciones alternativas, y evalúo a ver si me conviene o no llevar adelante lo que estábamos pensando. Bien, entonces, pasamos, voy a dejar de compartir, vamos al enunciado. Bien, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Sí, amplíalo si querés. Sí, eso estaba, sí, ahí vamos. Bueno, ejercicio G.1. La empresa Musical S.A., que comercializa instrumentos de música, está evaluando su política de créditos. Atención acá, nosotros en este ejercicio nos vamos a centrar en lo que son los créditos dentro del capital de trabajo para el ejercicio entrante y cuenta con la siguiente información. Ventas anuales 2050, precio de venta promedio 2000, margen bruto 50%, otros costos 450.000, inversión media total 1.260.000. La empresa se financia 70% con capital propio y el resto es pasivo, no lo dice, pero nos faltó ahí, a una tasa real del 15% anual. La empresa proyecta duplicar el plazo de otorgamiento de créditos, siendo el actual a 90 días. A su vez, se estima que esto traería aparejado un aumento del 30% en las ventas. Se prevé un aumento en el riesgo de incobrabilidad, el cual pasaría del 3% actual a un 6% en la política bajo estudio. La inversión incremental se financiaría en su totalidad con un pasivo bancario de corto plazo en dólares, siendo su costo del 8% anual, con una comisión de otorgamiento del 1% por adelantado. La devolución del mismo se realizará íntegramente a los 360 días. El tipo de cambio actual es de 995 pesos por dólar y se estima que al momento de la cancelación será de 110 por dólar. La inflación proyectada para el próximo año es del 2% mensual. Se solicita determinar la viabilidad de la política bajo estudio en términos de rentabilidad, suponga que no existen impuestos. Bien, volvamos a nuestro Power. ¿Qué tenemos entonces? Dijimos, lo ideal es empezar a pensar o desde el estado de resultados o desde la situación patrimonial. ¿Sí? Nosotros empezamos con el estado de resultados, podríamos haber empezado al revés también. Bien, planteamos las ventas, precio por cantidad, costo variable por cantidad, con una utilidad bruta de 2.050.000. ¿Qué otros gastos tenemos? Costos fijos, según el enunciado, 450.000.
Y el enunciado nos habla de que la empresa tiene un grado de incobrabilidad del 3% de las ventas, con lo cual calculamos 123.000 pesos de incobrables para este año. Y no nos dice nada, pero nos da el dato de la inflación del año, que es el 2%. A ver, ¿nosotros qué tenemos que hacer acá? Parar y decir, bueno, vamos a tener un resultado por exposición a la inflación. No lo vamos a calcular todo, ¿por qué? Porque lo único que nos interesa en esta parte, en estos ejercicios, es ver la incidencia sobre la política de capital de trabajo. No vamos a ajustar todo como hacen en contabilidad 2, solamente queremos mostrar la incidencia de la inflación, en este caso en el rubro créditos. ¿Se entiende? No hacemos todo el ajuste integral de inflación, sino solamente vamos a reflejar la pérdida o ganancia, dependiendo en qué estemos, sobre el rubro de capital de trabajo. En este caso, rubro créditos. Para calcular el RECPAM necesitamos la inversión media en créditos. Vamos entonces. Tenemos, ¿qué pasa con la situación patrimonial? Sabemos el total de activo de la empresa. Fíjense, no tenemos el valor de la inversión en créditos y no sabemos cuál es la inversión en el resto de activos, pero sí podemos determinar que el 70% es patrimonio neto, lo dice el enunciado, sobre esa inversión de 1.260.000, y un 30% es pasivo, eso lo podemos despejar. ¿Se acuerdan? Seguramente ya lo han estudiado para el parcial, cómo calculamos las inversiones medias, ¿sí? A través de la rotación y la duración. Bueno, la rotación de créditos por ventas eran las ventas a crédito masiva sobre la inversión media o saldo medio de créditos por ventas. Si despejamos ese saldo medio, con la rotación nos va a quedar que las ventas a crédito masiva, en este caso no hay impuestos, sobre la rotación es la inversión media. Tomando los 4.100.000 de ventas dividido, ¿sí? La rotación no la tenemos, pero la podemos calcular. ¿Por qué? Porque sabemos que vendemos a 90 días, con lo cual los 365 días dividido 90 nos da que tiene una rotación de 4. Con esa rotación podemos calcular la inversión media en créditos de 1.025.000. Puro despeje de fórmulas, a través de la rotación y la duración. Voy muy ligero, me frenan, por favor. Acuérdense que no los estamos viendo, yo veo solamente la cara de Beto. Cualquier cosa habilitan el micrófono y o nos hablan o nos escriben. Bien, del total de activo de 1.260.000, vamos a tener, dijimos, invertido en créditos por ventas 1.025.000. Por despeje, el resto de activos son 235.000. Acá les aclaramos lo que mencionaba recién. Acuérdense que no hacemos el ajuste de todo el estado de resultados, sino que solamente queremos calcular la incidencia de la inflación sobre la política de créditos, o sea, solamente el rubro créditos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a comparar la situación de créditos al inicio, la situación de créditos con la alternativa. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos la inversión media en créditos y sabemos que la inflación del periodo es del 2% anual. ¿Sí? Mensual, perdón, en un año. Sí, está bien. Entonces, la inflación es del 2% mensual. Creo que en el enunciado estaba mal. Ahora que lo estoy leyendo, dice anual, ¿no? Mensual, mensual. Está bien, pero ahí Ah, la tenés. mensual. Entonces, Sí. me quedé con la idea de que leí mal, entonces. Bien. Entonces, 2% de inflación mensual. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la inversión en créditos, ¿bien? Lo que vamos a hacer, esa inversión en créditos, la vamos a actualizar, o sea, le vamos a calcular el valor de la inflación, le vamos a deflactar al inicio y vamos a considerar ese valor con inflación al cierre menos el valor de la inflación al inicio para el cálculo de la incidencia inflacionaria. De manera matemática, ¿cómo lo hacemos? Ese 1.025.000
lo dividimos por uno más la inflación anual, ¿bien? Y lo vamos a multiplicar por la inflación anual. Si nosotros tenemos la inflación anual, mensual, no podemos multiplicarla por 12 porque recuerden que la inflación es acumulativa. El primer mes tengo un 2%, al segundo mes el 2% sobre el 2%. Tenemos que hacer un cálculo de interés compuesto. ¿Cómo lo hacemos? Distraemos malos recuerdos de matemática financiera. 1 más la tasa mensual elevado a la 12, ¿sí? Los 12 meses, exponencial, menos 1 nos da la inflación anual. Bien, 26,82%. El 2% acumulativo en el año es el 26,82%. Entonces, con ese dato, vamos a lo que decíamos hoy. Yo tengo 1.025.000 de créditos, los deflacto, le saco la inflación dividiéndolo por 1 más la tasa de inflación anual y multiplico por la tasa de inflación anual, con lo cual tengo la incidencia del RECPAM en el año. En este caso, activo monetario expuesto a inflación genera pérdidas, ¿bien? Tenemos una pérdida por exposición a la inflación de 216.794. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Podríamos haber hecho también el 1.025.000 dividido 1 más la tasa de inflación anual y si le restábamos el 1.025.000 nos quedaba el mismo valor. Es una cuestión matemática, chicos. Lo importante es que estamos ahí considerando que cómo impacta la inversión, de cuánto es la inversión a lo largo del periodo y cuáles son los resultados operativos que produce tener créditos por venta. También es una pregunta que se acostumbra a tomar en un final en la teoría, digamos, ¿no? ¿Qué representa los bienes de cambio? Bueno, fíjense, tiene un resultado por exposición a la inflación, tiene un resultado administrativo la gestión de cobrar, que nosotros no la calculamos, no la pusimos, pero podríamos poner quién se encarga de cobrar. Tuvimos una consideración de cuáles podrían ser los deudores incobrables que se generan a partir de una política de crédito. ¿Por qué? Y bueno, porque la definición de la inversión media va a tener impacto en la inversión media, o sea, en el activo total, y todos los resultados que vengan a partir de la política de créditos tienen que ver con el resultado operativo que va a definir la rentabilidad de la inversión. ¿Lo ven? Entonces ahí vemos cuál es el impacto que genera la política de créditos en la rentabilidad del activo total. Entonces, una vez que calculamos esto, podemos seguir avanzando. ¿Sigo, Mari? Ahí estamos, ahí estamos. Sí, sí, dale, dale. Bueno, Ahí ya está completo el estado de resultados. ya teníamos, le agregamos las cargas financieras que tenían que ver con ese dato que nos daba de entrada, teníamos que despejar de cuánto era la financiación que tomaba la empresa. Tiene otra cosa que está interesante acá, que es que nos propone una tasa efectiva. No sé si le prestaron atención cuando le han enunciado, dicen que la tasa efectiva es del 15%. ¿Para qué? Y bueno, para que no tengamos que lidiar con la inflación, como hicimos un cálculo de RECPAM. Y una vez que tengo los datos de la situación patrimonial y los resultados operativos, ya estoy en condiciones de calcular la rentabilidad de la inversión y la RPN. Fíjense que para a los efectos de analizar después y tener letra para interpretar los números, siempre es útil desagregar margen y rotación. Entonces, estos datos que los estoy calculando para la situación original, después voy a tener que replicarlos para la situación alternativa. ¿Sí? Tenemos que la rentabilidad es del 100%. Ahí está. Está bien, está bien, está Bien. bien. Sí, sí, iba a leerlos, pero no sé si aporta, digamos, ¿no? Calculamos margen, calculamos rotación y abajo tenemos la fórmula desarrollada. Sí, tenemos una buena rentabilidad con una palanca financiera positiva, ¿sí? Con una RPN que está por encima de la rentabilidad del activo, cosa que se preguntó en el parcial, si les pedíamos calcular la RPN y les pedíamos que indiquen qué palanca tenía. Bien. Y ahora la alternativa es, ¿se puede duplicar el plazo de créditos a los clientes y obtener un 30% más de venta? Entonces, la consigna es, te pregunto.
¿Qué opina usted, señor gerente administrativo? El gerente comercial dice que dupliquemos los créditos a los clientes porque él estima que haciendo esto vamos a tener un 30% más de venta. ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Qué tenemos que hacer? Para el gerente comercial es bárbaro, porque él dice, estoy vendiendo un 30% más, me tiro flores, miren qué bien que estoy trabajando Sí, sí, yo. y trabaja Ahora, y trabaja por comisiones. exacto. Pero hay que ver qué incidencia tiene la empresa. Fíjense que ahí les marcamos en rojo lo que va a cambiar. Las ventas, el costo de ventas y la incobrabilidad, porque cambian no solamente las ventas, sino que cambia el porcentaje. Como duplico el plazo, se supone que en lugar del 3% voy a tener un 6% de incobrabilidad, voy a tener más clientes incobrables. Lógicamente, también va a cambiar la exposición a la inflación. Pero antes de eso, nos interesa saber qué pasa con la inversión, porque fíjense, ahí trabajamos con el listado de resultados, hasta donde pudimos, ¿bien? Cortamos en el red pan porque no tenemos el dato de inflación. Para el cálculo de la inversión media en créditos, tenemos que plantear la situación patrimonial de la alternativa. ¿Querés seguir, Beto, o querés que siga yo? Vete, como quiera, María. Bien. Dale. Bueno, fíjense que ahí les marcamos en signo igual lo que no se modifica, el activo sin créditos, porque no tuvimos otros cambios. Podríamos plantear varios cambios, pero acá solamente estamos pensando en créditos. Entonces, el activo sin créditos queda igual. ¿Qué pasa con la inversión Perdón en ahí, créditos? Mari, un segundito. Sí, Fíjense, dale. fíjense que duplica, porque a veces se tienta, ¿no? Digo, duplica los días de crédito. Entonces, si duplico los días de crédito y todo se mantuviera igual, duplicando el saldo medio de la inversión en crédito ya estaríamos, pero aparte hay un aumento del 30% del precio de venta. Mm. Entonces, para los días originales, también hay un aumento del nivel de venta. O sea que el incremento en el capital de trabajo por créditos por ventas se da de dos formas. Se da por la duplicación de los días y por el aumento del nivel de venta. ¿Sí? Obvio lo van a calcular, ¿no? A partir de las ventas, vuelvan a hacer el cálculo en este caso. Nadie les pide que lo hagan en forma marginal. Pero para que se ubiquen ustedes con razonabilidad global, si lo que están haciendo está bien o está mal. Tienen duplicado por el plazo más el 30% de las ventas. De todas formas, si planteamos, ahí abajo les pusimos las ventas sobre, ¿sí? 365 sobre la duración, que son los 180 días, nos da que ahora la inversión en créditos por ventas es de 2.665.000. Bien, el pasivo original lo teníamos, pero lógicamente tenemos que salir a financiar la diferencia, ¿bien? Con lo cual, fíjense que ahora estamos necesitando una inversión mayor, ¿bien? Y tenemos diferencias también en la financiación. Entonces, ¿qué pasa con la inversión media en créditos? Ahora financio 2.665.000. La tasa de inflación es la misma, es el 26,82, pero cambia la inversión promedio, con lo cual ahora el RECPAM lo mismo, inversión media dividido 1 más la tasa de inflación, por la tasa de inflación nos da 563.665. ¿Sí? Si vamos al estado de resultados, podemos completar ahí el resultado antes de cargas financieras. ¿Por qué no podemos completar las cargas financieras? Porque se nos modifica la situación patrimonial. Tenemos el pasivo original más el incremento del pasivo. ¿Cómo sería esto? El nuevo pasivo, que por despeje nos había quedado 1.640.000, se va a financiar, dijimos, con un préstamo que tenía gastos por adelantado del 1%, con lo cual no me alcanza con pedir 1.640.000, sino que lo voy a netear, ¿no? A ver, como a mí me van a dar el préstamo menos el 1%, tengo que pedir un poquito más. Al valor que yo quiero recibir lo divido por 1 menos el gasto por adelantado y me dice que yo tengo que pedir 1.656.566 pesos para que el banco efectivamente me dé 1.640.000. El tema acá, para complicarlo un poquito más, es que el préstamo es en dólares. Como es en dólares, el banco me va a prestar dólares y yo esos dólares para hacerme los pesos los tengo que salir a vender. ¿A qué tipo de cambio los voy a vender?
acuérdense que el tipo de cambio siempre se mira desde la óptica de la entidad financiera. El banco me los va a comprar a 95 pesos, con lo cual me va a dar, digamos, el préstamo que yo necesito sacar es de 17.438 para que me dé el valor de en pesos que yo quiero, ¿sí? El 1.656.566, que neteado el 1% me va a dar el 1.640.000. Cuando yo lo devuelvo, tengo que devolver al banco dólares, con lo cual voy con los pesos de la actividad y el banco me va a decir, yo te los vendo, tipo de cambio vendedor, que a fin de año va a estar a 110. O sea, yo del 1.640.000 que recibí, voy a devolver 1.918.000, más el interés del 8%, 2.071.579. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para marcar un poquito la diferencia entre la tasa de interés nominal y el costo financiero total que va a tener este préstamo, que va a ser más que el 8%, ¿sí? La tasa de interés efectiva se Profe, convirtió en el 26. Sí, perdón, en la pantalla vuelvo. anterior, una Sí, consulta, porque habíamos dicho que pedíamos 1.656.000 para que con el gasto de sí, otorgamiento de uno nos quede en mano un 1.640.000. sí, ¿Pasamos todo a dólares? Porque en realidad lo tenemos que desembolsar ahí, ¿o no? Porque ahí que sí, pensé que por ahí gasto por del... adelantado. Pero Te lo también dólar. descuentan de, te lo descuentan de lo que vos vas a recibir, o sea, el préstamo en Sí, dólares es por claro. el total del préstamo, Bien. ¿sí? Por el Eh, monto nominal del préstamo, que es 1.656.000. Pensé que te salías a Bien. vender el 1.640.000 que te quedaba, los dólares para poder hacerte para la inversión. No, porque en Totalmente. realidad vos vas a tener que devolver, ¿sí? Mm, El 1.656.000. O sea, Sí, a pero vos el préstamo, te entiendo, Mari, que Martina plantea, no, no te compliques con eso, sí, Martina, que plantea que la inversión es en dólares, en realidad lo que es en dólares es el préstamo, la inversión el la pagás. préstamo. No, 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 o sea, lo tomás a tipo comprador porque es el que te liquida el banco, bien. ¿no? Y Y cuando sobre le... todo el préstamo, sobre todo Claro. el valor del préstamo, porque vos en realidad, vos lo que necesitas es que el banco te dé ese 1.640.000. Sí, Ya. sí, todavía las empresas tienen cepo, cuando vos pedís un préstamo en dólares te van a dar pesos, digamos, ¿no? No te van a dar dólares. Ujú. Interesante ver qué pasa digo, en un futuro, pero para vos disponer de esos dólares, lo tomes como lo tomes, vas a tener que devolver dólar billete y el Sí. tipo es comprador, digamos, como lo vayas a cambiar. Tal cual. Lo lindo de esto, de este ejercicio, es que fíjense, nosotros la tasa del 8% nominal se convierte en una tasa efectiva del 26%. ¿Por qué? Porque yo voy a devolver 2.071.579 en pesos, porque a mí me dieron dólares, en el interín tuve la diferencia del tipo de cambio más la diferencia entre comprador y vendedor. Para calcular la tasa de interés efectiva, ¿qué hago? El monto que voy a devolver sobre lo que realmente recibí, menos uno, y a eso le tenemos que sacar el efecto inflacionario, porque esa plata estuvo expuesta a inflación. En este caso, la tasa de interés efectiva del 26% termina siendo una tasa real negativa. Mirá, del 1,2632 que realmente tuvimos, o sea, estábamos pagando, dividido la tasa, actualizado por la tasa de inflación 1 más 26,82, como la tasa de inflación es mayor, en realidad nos quedó una tasa real negativa del 0,4%. Este préstamo tuvo una ganancia por exposición a la inflación, ¿se ve? Salimos hechos y ganamos un poquito más. Con lo cual, fíjense que las cargas financieras efectivas con la tasa de interés efectiva, monto recibido, ¿sí? Por la tasa de interés efectiva nos da que tendríamos que haber pagado 431.648, pero en realidad tuvimos cargas financieras reales positivas, ganamos frente a la inflación. Se los desagregamos bien, fíjense en cada parte les pusimos las cuentas para que lo vuelvan a pensar, a razonar tranquilos. ¿Qué significa esto? Que en realidad, ¿se acuerdan cuando en Capital de Trabajo decíamos que desaparecía la necesidad de financiamiento, no teníamos carga financiera? Bueno, acá tenemos necesidad de financiamiento, pero la carga financiera de esta parte
se convirtió en una pequeña ganancia que hace que las cargas financieras originales disminuyan. Pagábamos 56.700 de costo de pasivo original, pero las cargas adicionales reales son positivas, con los cuales se las voy a descontar y en realidad voy a pagar cargas financieras de 50.126 pesos, menos que lo que pagaba originalmente por un préstamo más. ¿Cómo calculamos el costo promedio de pasivo? Originalmente era del 15, ¿se acuerdan? Bueno, si mis cargas financieras son de 50.126 pesos y el pasivo total es de 2 millones, estoy pagando por el pasivo un 2,48%. Bajaron un montón, porque se incrementa el pasivo y ese pasivo no me genera carga financiera, sino que inclusive me da una pequeña ganancia. ¿Se entiende, Martina y todo el grupo? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, una La pregunta. utilidad, sí, obvio. Esos números que recién explicaste no estaban en esa filmina que estabas mostrando. Lo que dijiste último. Sí, sí, está todo acá, ¿eh? Mirá, Ah, Charlie, fíjate donde, después de donde dice 6.574, sí, hasta ahí entendí. bien, tenemos las cargas financieras originales, que son las Mm, que teníamos, mirá, en la situación original, acá, bien, cargas financieras, sí. y acá lo que yo hice fue considerar esas originales Ah, y le más, descontaste lo que ganaste por la diferencia de la tasa de claro, inflación y la tasa. Está bien. porque son Sí, sí, sí. negativas, o sea, le estoy sumando, le estoy descontando en realidad lo que no voy a pagar, porque tuve una pequeña ganancia, ¿sí? Y Claro, después lo que hice, claro, o lo que pagás, pero en realidad lo ganaste. Porque pagarlo lo lo pagás, lo que pasa gané, es que lo ganaste. Sí, sí. exacto, lo Perfecto. gané, en Diferencia términos positiva. reales, lo gané, ¿sí? Perfecto. Gracias. ¿Se acuerdan que Beto dijo que las primeras cargas financieras, cuando tenemos al inicio, eran reales? Por eso no hicimos ningún cálculo de inflación. Pero estas teníamos que calcular la efectiva más la parte de inflación. Entonces, fíjense que ahí, en la utilidad antes de cargas financieras, le descuento las cargas financieras, me queda una utilidad neta de 1.280.000. ¿Y qué sucede? Esto es interesante de ver. Miren, la rentabilidad del activo total cae del 100% que teníamos, se fue a menos de la mitad, al 45%. ¿Por qué? Porque cayó el margen, ¿sí? Tenemos, acá en la rotación era 3,25, está mal la flechita, el simbolito de la flechita es para abajo, cae la rotación, ahora lo voy a corregir, cae el margen, cae la rotación, cae la rentabilidad del activo. ¿Qué es lo que no cae? ¿Qué es lo que aumenta? La rentabilidad del patrimonio neto. ¿Por qué? ¿Qué es lo interesante que El pasó costo del acá? pasivo disminuyó. O sea, ganó ahí y Cayó muchísimo exactamente el costo del pasivo, ¿sí? En términos operativos económicos, la opción, fíjense que cae la rentabilidad a menos de la mitad. Si por cada peso invertido ganábamos otro peso en la situación original, en esta alternativa, por cada peso de inversión ganamos 45 centavos. Financieramente a los dueños les está yendo mucho mejor. ¿Por qué? Porque se están financiando un crédito que le genera una utilidad, una ganancia por exposición a la inflación que compensa las cargas financieras que tienen que pagar. En Bueno. realidad acá están haciendo un negocio financiero. Sí, parece, la verdad que a veces uno toca estos ejercicios y le hace alguna adaptación y quedan números ridículos, como hoy puede ser ridículo que el dólar valga 95 como plantea el ejercicio, o 110 al momento de la devolución. Pero estas situaciones muy particulares que se vienen en Argentina han generado esto es una situación real donde tomás un préstamo y en realidad lo que está mostrando el ejercicio de Che, donde aplicaste ese préstamo, estropeaste y estabas ganando el 100% y ahora estás ganando el 45%, estás rindiendo, mejor dicho, el 45%. No obstante, el proceso inflacionario genera un deterioro tan importante en la deuda que tenés que pagar que los accionistas terminaron beneficiándose igual
aunque aplicaron los fondos en una estrategia que, bueno, habrá que ver si ese cine era repetible o no. Lo que hay que considerar es que el resultado para los dueños aumentó. Entonces, ¿qué hacen con esto? ¿Lo toman o no lo toman? Claramente es una alternativa que está mejorando el rendimiento para los accionistas. Así que lo vamos a tomar. Pero como dice María, ¿dónde fue el beneficio? ¿En qué decisión? ¿En la de inversión o en la de financiamiento? Claramente fue un buen resultado para los accionistas basados en la decisión de financiar esa inversión con préstamo. Porque si lo hubiesen hecho con aporte de los propietarios, todavía lo están corriendo al gerente. ¿Se entiende? Esta es la parte más importante del ejercicio, que puedan, que sepan leer lo que pasó, digamos, ¿no? En realidad, ahí, justamente como decía Beto, los dueños se beneficiaron de una decisión de financiamiento, exclusivamente de eso. O sea, el rendimiento de la empresa operativamente cayó, pero bueno, al financiarse de esta forma, sacaron beneficio. Lógicamente, yo siempre digo, sí, perdón. No, está bien. Tengo una consulta. Bajó la rentabilidad del activo y eso, o sea, yo sé que los dueños mejoraron, digamos, pero la rentabilidad del activo disminuyó y a la mitad. ¿Sigue siendo positivo? O sea, depende de qué lado lo mires, ¿o no? ¿De qué lado lo querés mirar vos? No, no, no sé, pero No, digo, no, fue no, positivo y negativo al mismo no, tiempo. no, no, no es que, pero Florencia, va bien la pregunta y está buenísimo que lo traigas, porque está bueno, porque esto es como decís vos, depende de dónde lo mires. Mire, si yo soy gerente operativo, a mí los accionistas me van a castigar. Me van a decir, che, Beto, tenés la mitad de la rentabilidad del año pasado, ¿qué te pasó? Y yo tendré que dar explicaciones, no quiere decir que sea el culpable. Mirá, la verdad que todo el nivel de actividad en el país, en la economía, bajó. La verdad que el 100 que logré el año pasado, yo te diría, me tenés que felicitar por el 100 del año pasado y por este 50 también. Pero el enfoque, yo les digo en la primera clase, depende quién sea el usuario de la información que nosotros estamos preparando. Porque acá hay dos dimensiones y hay una tercera que es la de las decisiones de distribución de utilidades. ¿Se acuerdan? Entonces, de la rentabilidad del activo total, el que va a tener que dar explicaciones es el gerente operativo. Del resultado de las decisiones de financiamiento, el que va a tener que dar explicaciones es el gerente financiero. Pero a los accionistas, ¿qué les interesa? Y a los accionistas les interesa cuál es el rendimiento para ellos. Entonces, el accionista mira la RPN, el gerente financiero mira el costo del financiero, el gerente operativo mira la RAT. Pero el accionista, ¿qué mira? El resultado final. ¿Qué fue lo que le quedó? Bien, Bueno, y ¿Se- también puede pasar que ahí no es tan fácil incrementar un 30% las ventas solo por aumentar el plazo. Eso también es un dato importante porque eso amortiza costos fijos, mejora la participación en el mercado. También lo pueden mirar del lado de las ventas, eso, ¿no? No es tan fácil Cada uno ve hacerlo. la información, pero Claro. nosotros que somos, esto va en general y me permito digo, la generalidad, por eso es tan importante esta materia. Yo trabajé en una multinacional donde un año se pusieron contentos porque vendían muchos celulares, incluso había antenas de televisión satelital, en lugares donde vos pasabas y decís, che, acá le están haciendo una fiesta, yo como gerente financiero y administrativo. Le están haciendo una fiesta al gerente de ventas, que encima casi siempre gana más que el gerente administrativo en esa época, y decís, esto no lo van a cobrar. Estas ventas que están haciendo no van a cobrar ni el equipo, nunca les van a pagar. Y después los veías a los discos que lo usaban como paellera o que hacían pollo al disco con la antena de DirecTV. Esto pasaba. Entonces, por eso nuestra función es entender si vender un 30% más sirve o no. Porque el sentido común te dice, che, hagan una fiesta, este tipo está vendiendo 30% más. Y vos decís, pero no cobró nada. Fíjense que la incobrabilidad de esto nos está saliendo caro. Y el equipo que vendió no lo recuperamos. ¿Se entiende? Entonces, yo digo, los ejercicios son exagerados, pero son exagerados para que ustedes entiendan que el resultado hay que medirlo con el rendimiento, y eso se mide con la RAT o con la RPN o con la palanca financiera. En la fórmula que poníamos de entrada,
ustedes dividan ahí. ¿Vieron que la fórmula de RPN la podemos proyectar de vuelta? No, no la teníamos acá. Sí, o la teníamos. No, teníamos Sí, la sí, RAT. sí. Ah, no, la de Eh, repente no, pero La, la la, escribo en un la- toque. no, la RPN, chicos, primero es RAT y después viene el diferencial de las tasas. ¿Cuál es la diferencia entre el RAT y el costo del pasivo? Que en ese split, obviamente lo que nosotros tenemos que lograr es que el costo del pasivo sea lo menor posible y que el rendimiento sea. Pero no depende eso del gerente financiero. Para el gerente financiero va a decir, che, esta es la RAT. ¿Vos qué tenés que hacer? Vos tenés que disminuir el costo del pasivo, tenés que renegociar todo el tiempo para tratar de bajar el pasivo. Y después, el efecto multiplicador. ¿Cuál era el efecto multiplicador? O sea, El ¿cuál es el efecto multiplicador acá, en esta fórmula? índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento. ¿Y el índice de endeudamiento qué es? Es pasivo y patrimonio neto. Entonces yo tengo que saber elegir si me conviene que ese índice suba o que baje. ¿Se entiende? Entonces, en un momento en donde la inflación era galopante y a mí me ofrecían un préstamo, me dice, che, Juan, te ofrecemos un préstamo. Cada tanto me llaman del banco, ¿no? Y me dicen, che, tenemos una súper oferta. Ahora, tenemos una súper oferta. Tenés una línea aprobada del 58%. Pero pará, 58%. Eh, claro, cuando la inflación superaba el 200, tomá todo el préstamo que quieras, porque en realidad ahí tenés un costo real negativo. Y esto es lo que muestra el ejercicio. No importa en qué pongas esa plata, ya estás ganando por tomarla. ¿Se entiende? Sí, pero en este caso, por ejemplo, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Priorizar la rentabilidad del activo o la rentabilidad del patrimonio neto? Esa es más que nada mi pregunta. Bueno, Florencia, aumenta el rendimiento del patrimonio neto. ¿Qué te dice eso? No, sí, los dueños están, bueno, recontentos, Exacto. pero eso ya está o sea, eso es lo que yo tendría que priorizar, digamos. Claro, porque nosotros nos concentramos en el accionista. Ahora, estamos hablando siempre, digamos, estamos hablando siempre de, perdón, mi hijo me pregunta si puede hacerse un huevo revuelto. Cosas que pasan. Eh, entonces, vuelvo a lo mismo. Estamos hablando siempre de números que son hipotéticos. Entonces, cuando yo resuelvo el ejercicio, digo, mira, sube la RPN, claramente es una decisión que tengo que tomar. Ahora, si la diferencia no es tan grande y la posibilidad de equivocarme existe, ahí hay un tema de aversión al riesgo. ¿Me explico, Florencia? Mm, sí. Pero Sí. claramente, en este Hay caso, algo, ahí hay algo En también que este hay que tener caso, en yo cuenta. tengo un historial de inflación que me está diciendo, che, va a ser una inflación alta. Y el préstamo me lo están dando a una tasa que yo bajo. ¿Podemos poner de vuelta la filmina con el resultado? La Esto, del ejercicio, el ejercicio, sí, la última. La que ahí vamos. dice, mira, tomar esta línea de préstamo, aun cuando se reduce la rentabilidad de la inversión, a mí me permite disminuir el costo del pasivo del 15% al 2,48%. ¿Lo ves ahí, Florencia? Sí, sí, Entonces, cuando yo tengo eso y la palanca financiera se define como la diferencia entre la rentabilidad y el costo del pasivo multiplicado por un índice de endeudamiento que estoy tomando, lo estoy ampliando, yo claramente tengo una ventaja por la palanca financiera que a los accionistas les sirve, porque aumenta su rentabilidad. No aumenta tanto acá en este caso, pero el factor de decisión, ¿cuál es? Y claramente es la rentabilidad de los propietarios. Está bueno el planteo que haces, digamos, ¿no? Porque si esto fuera exacto, yo lo tomo, pero los números no son exactos. ¿No? Podrían tener alguna diferencia. La pregunta que les hago, ¿cuál es el riesgo que estoy tomando acá? ¿Cuál es el mayor riesgo que estoy tomando? En términos de valoración, no, no voy a hacer ninguna apuesta. El endeudamiento. Claro, es un riesgo financiero el que estoy tomando. ¿Qué pasa si el dólar en lugar de 110 termina en 250? Exacto.
Esto es un riesgo financiero. Fíjense lo que nos está pasando durante los últimos 14 meses, que aunque nos digan que el dólar baja, y todos, si les pregunto a ustedes, ¿qué quieren? ¿10.000 dólares o 1.150.000 pesos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Y la Un verdad que millón ciento nosotros. cincuenta mil pesos. A mí dame los dólares. Claro, Charlie, sí, sí, parece que fuera así, que hay que tomar los pesos, pero nosotros tenemos una gimnasia de muchísimos años con esto. Entonces, tomar dólares, préstamos en dólares sigue siendo una actividad Riesgosa. que, no sé, digamos, que cuesta superar, digamos, ¿no? Entonces, para contestar a la pregunta de Florencia, siempre que la RPN sea mayor, nosotros hoy aceptamos una decisión de tomarlo. Pero si vos justificarías primero, la primera pregunta es, ¿qué pasa si yo no tomo esta alternativa con la RAT? ¿La puedo repetir? ¿Puedo repetir un 100%? Es verdad que puedo. Este era el inicio de la charla, ¿se acuerdan? Che, ¿contra qué comparo? ¿Lo comparo contra el 100 que tuve o comparo con lo que podría ser posible que ocurra el año que viene? Claramente contra lo que sería posible. Pero si vos me pusieras a mí, digamos, y esto va a depender de cada docente, pero si vos lo podés justificar y me decís, mire, profesor, la RPN ha aumentado un 8%, pero el riesgo que implica esta situación, y me justificás, digamos, que vos elegirías aún cuando la RPN sea mayor, en tu caso, por tu aversión al riesgo, decidirías quedarte con la situación original, bueno, yo podría considerarte esa respuesta. ¿Me explico? Pero en términos estrictamente numéricos de lo que estamos proponiendo para el ejercicio, se aumenta la rentabilidad de los propietarios. Esa razón es el criterio de decisión que estamos usando, o sea, la alternativa la cumpla. Está bien, sería Perdón, vinculado a lo que es la palanca financiera, que puedo seguir Claro, tomando, digamos, tú- endeudamiento porque tengo juego, yo, digamos. cuando yo explicaría es lo que pasó con la alternativa, empezaría diciendo, aun cuando la rentabilidad del activo total disminuyó significativamente, la posibilidad que tuvo la empresa de acceder a un nuevo préstamo que incrementó su índice de endeudamiento, disminuyó el costo promedio del pasivo, generó que la diferencia de tasas con la RAT multiplicado por un índice de endeudamiento mayor ampliara a la rentabilidad para los propietarios, razón por la cual tomo la alternativa. Ese es el cuentito que tengo. Tengo que agarrar los números y tengo que aprender a hacer el cuentito. Así Digo, tal cual lo tienen que poner en el parcial. No, mentira. entonces digo, la rentabilidad del activo total disminuyó porque hay una disminución conjunta de tanto del margen de utilidad y de una desaceleración de la rotación. Agarro cada uno de los renglones que mencionamos ahí y voy contando lo que pasó. ¿Por qué baja la rotación? ¿Por qué baja el margen? ¿Por qué mejora la palanca financiera? ¿Fue porque disminuyó el costo del pasivo? ¿Porque se incrementó la RAT? ¿Porque pasaron las dos cosas juntas? ¿Sí? Sí, Yo quiero hacer perfecto, una gracias. pregunta con respecto a lo que estábamos hablando de los pesos y los dólares hace un ratito, porque es distinta la visión de tomar como inversión dólares y de tomar como inversión pesos en función al análisis que estábamos haciendo. Yo lo que quiero, creo que me quisiste decir de los dólares, que si yo tomo los dólares, además del riesgo operativo que puedo tener porque me vaya mal con la empresa, que por ahí no puedo cumplir, corro con el riesgo financiero o cambiario más los intereses.